Bueno, vamos a plantear ahora el capítulo 2 de la división del trabajo social, en el que Durkheim ya va a abordar la cuestión a partir del capítulo 2, los tipos de solidaridad que definió en el primer capítulo, ¿no? En el primer capítulo nos definió el objeto, digamos, por qué él considera que la división del trabajo digamos, está llamada en las sociedades modernas a generar un lazo social, a ser la fuente de todo desarrollo moral e intelectual de la época, de la modernidad, de las sociedades industriales. Eh, y para eso entonces va a mostrar, digamos, qué ocurre en sociedades donde existe una extremada o una desarrollada división del trabajo en relación a otras sociedades donde no ha existido esa división del trabajo, ¿sí? Lo que quiere decir es que en los dos lugares, digamos, en los dos momentos del desarrollo social, ha habido solidaridad, pero que la solidaridad que se genera por la división del trabajo, por este proceso creciente de diferenciación de las funciones sociales, es diferente de aquella donde no existía la división del trabajo. La existencia de estos dos tipos de sociedades va a dar como resultado, y Durkheim lo había anticipado en el capítulo 1, dos tipos de solidaridad que en sí mismas son difíciles de ver. Durkheim dice, bueno, es difícil de asir, es difícil de agarrar, de tomar la solidaridad social, el lazo social, y por tanto lo vamos a mirar a través de un indicador, digamos, de algo exterior a esa solidaridad, pero que habla de esa solidaridad, del modo en que se produce ese lazo, y lo va a mirar a través justamente del tipo de sanción que lleva la violación de una norma moral en una sociedad, ¿sí? Entonces va a hablar de solidaridad mecánica cuando la sanción que prima es, digamos, proveniente del derecho penal, del derecho punitivo, del derecho que castiga el crimen, ¿sí? Y vamos a ver por qué eso ocurre de esa manera, y para la solidaridad orgánica, perdón, el indicador va a ser el derecho o la primacía, digamos así, del derecho restitutivo, que ya no abarca a la sociedad en su conjunto, sino partes de la sociedad, y justamente esa diferencia lo que va a mostrar es que el lazo de alguna manera se debilita, es decir, cómo tendría que ocurrir esa división del trabajo para que se produzca en términos normales y entonces, por tanto, genere la solidaridad necesaria para reponer ese lazo que se ha perdido, ¿sí? Justamente Durkheim la salida política, lo repito por enésima vez ya, la encuentra digamos, la plantea en realidad en el prefacio a la segunda edición de la división del trabajo social, cuando habla de las corporaciones, ¿está bien? Bueno, esto es más o menos lo que venía planteando en el capítulo 1. Cuando se mete en el capítulo 2, justamente va a hablar de la solidaridad mecánica o solidaridad por semejanzas, ¿no? Que son sinónimos. Y entonces va a empezar hablando del crimen. ¿Qué es un crimen? ¿Sí? Porque en definitiva un hecho moral es aquel que puede ser violado, que puede ser transgredido de alguna manera, y entonces genera, digamos, una reacción. El indicador, vamos a decir así, de que eso era un hecho moral, de que eso era una norma moral que debía ser cumplida por la sociedad, es justamente que va a recibir una pena, ¿sí? Entonces Durkheim comienza planteando en este capítulo 2 que el crimen, ¿sí?, es todo acto que en un grado cualquiera, porque esto también lo dijimos en el capítulo 1, o sea, el crimen puede ser algo eh, tremendo, digamos así, como un homicidio, matar a otra persona, eh, o no, ¿sí? O puede ser algo muchísimo más pequeño. Entonces, el crimen es todo acto que en un grado cualquiera determina contra el autor una reacción que se denomina pena, ¿sí? Entonces, el crimen no está determinado por el hecho que se comete necesariamente, sino por la pena que percibe quien comete ese crimen, ¿sí? Y esa pena que recibe proviene del derecho represivo, ¿sí? Ese crimen entonces produce una ruptura del lazo de solidaridad, atenta contra el lazo de solidaridad, y por eso la sociedad decide reprimirlo, decide castigarlo, ¿sí? Con una pena. ¿Mm? Entonces, para saber cuál es el lazo, ¿no?, que rige a esa sociedad, qué lazo se está violando cuando se comete ese crimen, tenemos que preguntarnos cuál es la causa de la pena.
¿sí? Es decir, qué hecho dio origen a esa pena, a la aplicación de esa pena, ¿sí? Entonces el derecho se constituye en un indicador, como ya Durkheim había señalado en el capítulo 1. Ahora, la unidad del efecto, dice Durkheim, nos revela la unidad de la causa. Es decir, cuando nosotros miramos la pena, lo que la pena nos está revelando es la causa del crimen, ¿sí? Entonces, lo que Durkheim va a decir, esto ocurre con los crímenes dentro de una misma sociedad, pero también con los crímenes castigados en distintas sociedades, ¿sí? En distintos tipos sociales. Y nosotros vamos a ir indicando ahora a lo largo del capítulo y de los demás capítulos que tenemos de esta obra, donde Durkheim empieza a hablar de morfología social, ¿sí? Porque esto empieza a ser importante, cuando Durkheim habla de tipos sociales, ¿no? Como Durkheim quiere llegar a una tipología de la morfología, digamos, de las sociedades, es decir, cómo estas sociedades se constituyen, ¿no? Entonces, lo que Durkheim dice es como los crímenes afectan en todas partes de la misma manera la conciencia moral de las naciones, ¿no? Entonces, sus propiedades esenciales, dice Durkheim, son las que se repiten en todos lados. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar. O sea, esas propiedades que se repiten en todos lados son por ende esenciales, porque si se repiten es porque están permanentes en todas las sociedades, ¿sí? No se trata de enumerar los crímenes, sino lo que esos crímenes producen en las sociedades, ¿sí? Hay algunas sanciones, va a decir Durkheim, que penan con su derecho represivo una multitud de pueblos, ¿sí? Muchos pueblos penan ese tipo de crímenes, ¿sí? Y en general, ¿sí? Coinciden, digamos, con castigo a transgresión de normas de carácter religioso. Es decir, Durkheim ahí hace una afiliación entre el origen del derecho penal y la religión, ¿no? Es decir, proviene de ese tipo de lazo que une a la sociedad, ¿sí? Que es muy fuerte, que es un conjunto de creencias, de costumbres, de, de- de modos de vida que se producen en común, ¿no? Entonces, eh, lo que Durkheim va a decir es, en la página 86, lo que plantea, por ejemplo, es, bueno, el homicidio, sí, el asesinato, tendríamos que decir el femicidio también, en verdad forma parte del derecho penal, sigue existiendo y sigue siendo castigado en las sociedades modernas, aún cuando hay crímenes que en términos estadísticos son mucho más complicados, ¿no? Mucho más dañinos, ¿sí? Para el cuerpo social que la muerte de una sola persona, ¿no? Por supuesto es espantoso plantearlo en estos términos, pero Durkheim lo dice más o menos del siguiente modo, y estamos en la página 86, dice, el derecho penal de los pueblos más civilizados, en el derecho penal de los pueblos más civilizados, el homicidio está universalmente considerado como el más grande de los crímenes. Sin embargo, una crisis económica, una jugada de bolsa, una quiebra, pueden incluso desorganizar mucho más gravemente el cuerpo social que un homicidio aislado, ¿no? Sin duda, el homicidio es siempre un mal, pero no hay nada que pruebe que sea el mal mayor, ¿sí? Y sin embargo, las sociedades eh, lo siguen castigando fuertemente, y lo que dice Durkheim es la desproporción de la pena que tiene el asesinato, ¿sí? Terminar con la vida de una persona, en relación a este otro tipo de cuestiones, como la crisis económica, una jugada de bolsa, la quiebra de una empresa, que pueden traer mayores problemas sociales, ¿sí? Es desproporcionado en relación a lo que le hace a la sociedad. Sin embargo, eh, digamos, hay actos, dice Durkheim, que pueden ser desastrosos para la humanidad sin que lleven ninguna pena, ¿no? Por ejemplo, la política económica no es judiciable, si se quiere, ¿sí? Entonces, bueno, ¿no? Cualquier desfalco, no sé, en erario público no tendría consecuencias, ¿no? Y Durkheim dice, bueno, esto es desproporcionado. Pero ¿qué pasa? El atentado
contra una vida en las sociedades modernas, va en contra del culto de la personalidad, y esto la sociedad no lo puede tolerar, ¿sí? Entonces, en verdad, lo que hace Durkheim también en este punto es discutir con distintas teorías o distintas explicaciones del derecho, ¿no? Y el crimen, dice Durkheim, y me parece que esto es fundamental, hiere sentimientos que para un mismo tipo social se encuentran en todas las conciencias sanas, ¿sí? Cuando el crimen hiere un sentimiento, entonces la sociedad reacciona, y reacciona a través de una pena, ¿sí? Y esa pena es proporcional a la lesión, a la herida que produce el crimen en la sociedad en su conjunto, ¿sí? Esos sentimientos, dice Durkheim, van a variar con el tiempo, las penas también van a variar con el tiempo, pero tienen esta relación, ¿sí? La pena se relaciona entonces con estos sentimientos que son heridos cuando el crimen se comete. Entonces, lo que dice Durkheim es, hay una manera muy particular de codificar el derecho penal, ¿sí? Y lo que Durkheim dice es, en general es escrito, y que todo derecho escrito tiene por lo menos un doble objeto, ¿no? Plantea Durkheim. Establecer ciertas obligaciones, dice él, ¿sí? Y definir las sanciones que a ellas están ligadas. Es decir, el derecho penal es taxativo, ¿sí? No se mata, y si se mata corresponde esta pena, ¿sí? Es decir, no manda que se respete la vida del otro, dice Durkheim, ¿no? Sino que se castiga la muerte, por ejemplo, o se castiga con la muerte al asesino, ¿no? La ley del talión. En general, dice Durkheim, el derecho civil, y ahí está esto otro que Durkheim va a plantear, y lo plantea en el capítulo siguiente, pero por supuesto ya lo introduce en este y ya también en el primero. En el derecho civil, entonces, el legislador aborda y resuelve con independencia de los problemas, ¿sí? Va directamente al caso particular que está analizando, ¿sí? Sin duda, dice Durkheim, si la acción se castiga, es que es contraria a una regla obligatoria, ¿está bien? Entonces, no, lo que Durkheim mira no es la acción, sino la existencia de una pena. Cuando nosotros miremos en un rato eh, las reglas del método sociológico, justamente el indicador de que un hecho es social es que de no cumplirse le corresponde una pena, es coercitivo, ¿sí? Y este es el indicador, no el hecho, sino la existencia de la pena. Por supuesto, para que haya una pena tiene que existir el hecho, pero el indicador es la pena, ¿sí? Entonces, eso es lo que genera, digamos, la pena, es lo que genera una acción contraria, digamos, a una regla obligatoria, ¿sí? Ahora, en el derecho civil esto no está necesariamente expresamente formulado, como sí está expresamente formulado en el derecho penal, ¿no? Entonces, para que no esté, digamos, para que no haga falta decir, por ejemplo, en el derecho penal que no se debe matar, sino solamente que cuando se mata corresponde tal pena, es porque en realidad la regla es conocida y aceptada por todo el mundo. Y si la regla es conocida y aceptada por todo el mundo, entonces no es necesario que esa regla se escriba, que esa regla quede escrita. Entonces, Durkheim dice, bueno, en las sociedades primitivas, en las que todo el derecho es penal, ¿sí? La asamblea del pueblo es la que administra la justicia. ¿Sí? Entonces, la característica que tiene el derecho es que no es aplicado por una persona, al punto de que para que alguien pueda ser salvado de la pena que se le otorgó, digamos, o que la asamblea o un tribunal o una institución especializada le asignó por haber violado o herido, digamos, a la conciencia colectiva o una regla moral, solamente puede ser retirada por parte del Estado. Y el Estado es justamente el representante, una conciencia más elevada de la conciencia social, pero por supuesto una conciencia social no puede brotar de otro lado que de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces, lo que dice Durkheim es el conjunto del pueblo ejerce esa justicia, y en ese sentido el funcionamiento, dice Durkheim, de la justicia represiva tiende a ser siempre, por lo menos en las sociedades primitivas, de un carácter bastante difuso.
¿sí? Ahora, Durkheim dice, definimos la pena, o definimos en todo caso el crimen por la pena, pero no definimos el crimen cuando decimos que consiste en una ofensa a los sentimientos colectivos, ¿sí? Es decir, es muy difícil definir el crimen, porque hay ofensas, dice Durkheim, que hieren al sentimiento colectivo, pero no son crímenes, ¿sí? Sino sencillamente una acción inmoral. ¿Mm? Entonces, Durkheim dice, los sentimientos colectivos a que corresponde el crimen deben singularizarse por alguna propiedad distintiva, ¿sí? Por la intensidad media que tienen, ¿sí? Entonces, lo que dice Durkheim es, para que una acción sea un crimen, debe herir, vamos a decir así, fuertemente a estados de conciencia que están muy adheridos, ¿sí? A la conciencia colectiva. ¿Sí? Debe adherir debe herir, perdón, fuertemente a estos estados de conciencia colectiva, emociones y tendencias, dice Durkheim, fuertemente arraigadas. ¿Sí? Entonces, Durkheim dice, la prueba de que esto que el derecho penal castiga y que se constituye en un crimen que hiere a la conciencia colectiva, está en que el derecho penal permanece largamente, digamos, no se modifica todo el tiempo, ¿sí? Que evoluciona lentamente. Y en esa evolución lenta lo que Durkheim encuentra es que, digamos, el crimen al cual esas penas sancionan, están fuertemente adheridas a la sociedad. Si no, se transformarían, ¿sí? Si no se transforman, es justamente porque están arraigadas, tienen un cierto grado de intensidad en la conciencia media de una sociedad, ¿sí? Entonces, ahí Durkheim va a distinguir entre reglas morales y reglas penales, ¿no? Y va a decir que en las sociedades inferiores el derecho es casi exclusivamente penal. Él tiene que construir dos tipos de sociedad, sociedades primitivas o inferiores y sociedades más desarrolladas, como las que tenemos actualmente, para poder mostrar cómo en cada una el lazo de solidaridad se produce de manera diferente. ¿Sí? Esta es la operación, entre comillas, metodológica, epistemológica, si se quiere, que Durkheim está realizando en este texto, ¿no? Que habíamos dicho, aborda como un doble problema. Por un lado, digamos, la propia caracterización de las sociedades modernas que tienen la diferenciación y la pérdida del lazo social, constituida sobre un proceso de anomia que hay que resolver de alguna manera, y al mismo tiempo la constitución de una ciencia que permita resolver, digamos, ese problema, digamos, ¿no? A partir del diagnóstico realizado. Entonces, lo que Durkheim, vuelvo con esta idea, va a plantear es que en las sociedades inferiores entonces el derecho es casi exclusivamente penal, ¿sí? Y que de alguna manera el derecho religioso es también represivo, ¿sí? Y es esencialmente conservador. Conservador en el sentido de que se conserva, de que permanece, que dura en el tiempo, ¿sí? Es decir, hay una fijeza del derecho penal, ¿sí? Y esa fijeza del derecho penal es un testimonio, dice Durkheim, un indicador, un testimonio de la resistencia de los sentimientos colectivos a los que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, la protección de la vida, vamos a poner por caso, ¿sí? Pero podrían ser otras, porque en las sociedades primitivas podría importar menos una vida individual que, por ejemplo, transgredir una norma, un código, ¿sí? Religioso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí Durkheim pone muchos ejemplos históricos que está bueno detenerse para poder comprender más exactamente a qué es lo que se está refiriendo, ¿no? Entonces, justamente los sentimientos que protegen las sanciones simplemente morales son difusas, dice Durkheim, menos intensos, menos sólidamente organizados que aquellos que protegen las penas propiamente dichas. ¿Sí? Y ahí pone un ejemplo que es bastante interesante. Dice, bueno, está mal ser un mal hijo, está mal no tener, por ejemplo, compasión por los miserables. No está bien eso, pero eso no constituye un crimen.
¿sí? Eso en todo caso viola una regla moral, no está bueno ser mal hijo, no está bueno no ser piadoso con aquellos que sufren, ¿sí? Sin embargo, no le corresponde una pena al impiadoso, digamos, al que no sufre porque otro sufre, o alguien que es mal hijo, ¿sí? Es decir, no le cabe una sanción penal, ¿sí? Sin embargo, no deja de ser un sentimiento fuerte, pero le corresponde en todo caso una sanción moral, ¿sí? Pueden, digamos, consisten, digamos, en cambio, para los sentimientos fuertes, ¿sí? Eh, la idea de una, digamos, de preceptos fuertes, como por ejemplo no matar, ¿sí? No herir, ¿no? Pronunciar tal o cual fórmula que corresponde a las creencias de la sociedad, cumplir tal rito, ¿sí? En general, esos son sentimientos muy fuertes, sentimientos muy arraigados, que de no cumplirse, ¿sí? Hieren a la moral colectiva, ¿sí? Sí, lo que dice Durkheim es, estos no son aspiraciones vagas, ¿sí? A objetos muy generales, sino que son bien puntuales, bien características, ¿sí? Y justamente la característica de las reglas penales es que se definen por su claridad y por su precisión, ¿sí? Es decir, violar esa norma claramente lleva una sanción que todos conocemos. Todos sabemos qué te puede pasar si no cumplís con tal ritual, ¿sí? Ahora, lo que es importante, muy importante, lo que Durkheim plantea acá, es justamente cuál es el sustrato de estos sentimientos, es decir, cuál es la base de estos sentimientos, ¿sí? Entonces, Durkheim dice, nos hallamos en estado, ¿sí? Estamos en la página 94, estamos en estado de formular ya una conclusión. Y Durkheim dice lo siguiente: el conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad constituye un sistema determinado que tiene su vida propia. Se lo puede llamar conciencia colectiva o común, ¿sí? Es decir, el sustrato entonces de estos sentimientos es la conciencia colectiva o la conciencia común. No tiene por sustrato un órgano único, dice Durkheim, sobre esto vamos a volver también, es difusa por toda la extensión de la sociedad, pero igualmente tiene caracteres específicos que hacen de ella una realidad distinta. Y esto es muy importante porque justamente es independiente este sustrato, esta conciencia colectiva, esta conciencia común, de las condiciones particulares en que los individuos se encuentran, ¿sí? Es independiente entonces de los individuos. Eh, ellos pasan, los individuos pasan y la conciencia permanece, ¿sí? No cambia esa conciencia con cada generación, ¿sí? Al contrario, liga unas generaciones con otras generaciones o con generaciones sucesivas. Es algo muy diferente de las conciencias individuales, de las conciencias particulares, aún cuando obviamente se producen los individuos, es decir, no hay otro vehículo de la vida social que los individuos, pero esa conciencia común no brota de los individuos, sino de los individuos reunidos, sintetizados, combinados, que es una realidad distinta a la sumatoria de los individuos, ¿sí? Esto Durkheim lo plantea muy claramente, y es el tipo psíquico, dice Durkheim, de la sociedad, tipo que tiene sus propiedades, sus condiciones de existencia, su manera de desenvolverse como los tipos individuales, pero de otra manera, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, de la manera colectiva. Es decir, el sustrato de esa conciencia colectiva es la sociedad y no los individuos. Si fueran los individuos, no habría objeto para la sociología, y entonces no son los individuos, ¿sí? Es la sociedad. ¿La sociedad es una reunión de individuos? Efectivamente, la sociedad es una reunión de individuos, pero ya es una realidad distinta a la sumatoria de todos esos individuos. Por eso Durkheim hace tanto hincapié, y después nosotros vamos a volver sobre este punto en el capítulo 5 de las reglas del método sociológico, ¿no? Entonces, la conciencia colectiva, ¿no? En sentido estrecho, eh, digamos, define que un acto es criminal cuando ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva, ¿sí? Los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva. Entonces, de lo que se trata, va a decir Durkheim, lo plantea más o menos en estos términos, es de saber
que esta inmoralidad, ¿sí?, que la sociedad reprime por medio de penas organizadas, constituye la criminalidad, ¿sí? Y que esa pena, digamos, justamente lo que sanciona es una inmoralidad, ¿sí? ¿Por qué una inmoralidad? Bueno, porque es la violación de una regla moral, ¿sí? Una regla penal es también una regla moral, ¿sí? Solo que hay reglas morales que no son sancionadas penalmente, ¿sí? Pero siempre una regla penal es también una regla moral. Moral esto, como conjunto de normas que rigen la conducta de los individuos en una sociedad y que no depende de cada individuo, que cada individuo desde el punto de vista de origen, por supuesto, no trae de manera innata por el mero hecho de haber nacido, sino que se establecen, se definen, se constituyen socialmente, ¿sí? Entonces, lo que Durkheim dice es, y esto es interesante como lo plantea, un acto no hiere la conciencia común porque es criminal, sino que es criminal porque hiere la conciencia común, ¿sí? Es decir, el acto que hiere la conciencia común es un acto criminal, por definición, podríamos decir nosotros, ¿no? Es un crimen porque lo reprobamos. Si no lo reprobamos, deja de ser un crimen. Y uno podría pensarlo por ahí no en cuestiones tan complejas como el derecho moral, pero digamos, qué cosas sanciona la sociedad o distintos grupos sociales en determinado momento y deja de sancionar en otro momento, porque ha cambiado, ¿sí?, el modo de pensar esa ofensa, que de hecho ya no se la considera una ofensa. No es el hecho en sí, sino lo que produce en el conjunto de la sociedad. Ustedes, la mayoría de los que están escuchando son muy jóvenes, pero cuando empezaron a aparecer los celulares, pongo un ejemplo muy, muy pavo, digamos, pero cuando empezaron a aparecer los celulares en las aulas, cuando se escuchaba sonar un celular generaba una reacción casi, y si a alguien se le ocurría responder, digamos, atender adentro del aula, bueno, era casi una cosa tremenda, digamos, y era repudiada, y ese repudio constituía la pena que el conjunto social, digamos, al sentirse ofendido frente a ese hecho, reaccionaba, ¿sí? Entonces, era un crimen, ¿sí?, vamos a ponerlo así, atender el teléfono dentro del aula por la reacción que generaba, ¿sí?, por la ofensa que producía, no por el hecho en sí mismo. De hecho, podemos corroborar que atender hoy el teléfono en general no va a provocar ningún tipo de escándalo en ninguna persona, porque bueno, porque atiende el teléfono y dice, espérame, yo te atiendo, sale del aula, entra y no pasa nada. Bueno, estos han sido cambios que se producen y lo que se muestra, en este ejemplo muy, muy demasiado sencillo, es justamente esto, mostrar que en realidad el hecho sigue siendo el mismo, pero la herida que produce al conjunto social es diferente, ¿sí? Y entonces lo que genera, digamos, esa ofensa es el hecho de que sea castigado, ¿sí? El castigo muestra que el hecho generó una herida, ¿sí?, no el hecho mismo, ¿no? Esto es interesante. Ahora, en general, también, dice Durkheim, hay casos en que los actos son más severamente reprimidos que fuertemente rechazados por la opinión, ¿sí? Eso también ocurre, ¿sí? Entonces, toda criminalidad, para decir Durkheim, procede directa o indirectamente de la conciencia colectiva. Es la conciencia colectiva la que determina qué es criminal y qué no es, en todo caso, criminal, o aquello que ofende o lo que no ofende, digamos, al conjunto de la sociedad. Entonces, lo que caracteriza al crimen es que el crimen determina una pena, ¿sí? Si no hay pena, no hay crimen. Esto estaría diciendo Durkheim. Entonces, si nuestra definición del crimen, dice Durkheim, es exacta, ¿no?, debe darnos cuenta de todas las características de la pena. Tenemos que saber cuáles son las penas. Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, entonces, en el punto 1 del capítulo 2 de la división del trabajo social, que es lo que estábamos charlando recién, Durkheim define qué es un crimen y en el punto 2 va a definir qué es una pena, ¿no? Entonces comienza preguntándose, bueno, ¿en qué consiste la pena?, ¿no? Y Durkheim empieza diciendo que la pena es una reacción pasional, ¿sí? Una reacción pasional, estoy pensando en el tango, ¿sí? Sobre todo en sociedades menos civilizadas.
sociedades menos civilizadas, por eso Durkheim plantea estos extremos, ¿no? Sociedades más pequeñas, menos civilizadas, y las sociedades modernas, ¿no? Porque las sociedades menos civilizadas, dice Durkheim, y quiero despejar acá que Durkheim sea evolucionista, o que considera que las sociedades tengan que evolucionar hacia, no, él dice las sociedades se han transformado, esto es un hecho. De hecho, por lo demás, Durkheim podría ser tranquilamente relativista en un montón de aspectos que podríamos considerarlo, ¿sí? Él no tiene una valoración moral de eso, al contrario, él dice, bueno, esto ocurre acá y esto ocurre acá. ¿Qué pasó entre acá y acá? Digamos, esto es lo que Durkheim, pero sin ningún tipo de valoración. Dice, esto pasó. Entonces, ese tipo de solidaridad que se generaba allá, ya no se genera acá. Bueno, ¿cómo podemos explicar esta transformación, ¿no? Entonces, justamente vuelvo a la idea esta de la pena como reacción pasional, que Durkheim dice sobre todo en las sociedades menos civilizadas, y de lo que se trata entonces es de castigar por castigar, ¿no? Como es pasional, no se define, ¿no? Hasta que se agota. Se agota cuando se agota la pasión de castigar, vamos a decirlo así, ¿no? Pero más actualmente, dice Durkheim, la sociedad castiga no para desahogarse, sino para defenderse. Y ahí es donde aparece, deja, digamos, de tener lugar la pena, digamos, como una reacción pasional de la sociedad a una herida de la conciencia colectiva, para dar lugar a esta idea de restitución, ¿no? De volver las cosas al lugar en que las cosas estaban antes de cometido el crimen, ¿sí? Y entonces, bueno, justamente la sociedad lo que hace ahora es tratar de defenderse, no desahogarse, ¿sí? Entonces, lo que pretende hacer, o pretenden hacer las sociedades con la aplicación de una pena, es que el temor, ¿no? El temor a la pena paralice las voluntades malas, a las malas voluntades. Tiene que haber un temor a la pena. Por eso muchas veces se habla de las penas ejemplificadoras, ¿no? Cuando se aplica una pena, no porque haya sido tremendamente grave el delito, sino porque, bueno, hay que mostrarle a la sociedad que ahí tiene que haber un límite. Ese es un aspecto. Y otro aspecto es por qué para Durkheim, y esto lo vamos a ver con las reglas del método sociológico, el crimen es normal. El crimen es normal porque además es necesario que haya crímenes que hieran la conciencia colectiva para poder mostrarle al resto de la sociedad qué ocurre cuando se viola la conciencia o los estados fuertes de la conciencia colectiva, ¿no? Cuando se hiere la conciencia colectiva. Es decir, es necesario, ¿no? Después vamos a volver sobre este punto. De no existir, de hecho, sería más grave la situación todavía, ¿no? Ahora, lo que tiene la pena, digamos, en las sociedades más modernas, es justamente una previsión reflexiva. O sea, no se actúa irreflexivamente solamente para saciar una pasión, vamos a decir así, sino que tiene una previsión reflexiva. Y en este sentido, lo que Durkheim dice es, bueno, en ambos casos, ¿sí? La venganza está asociada, la noción de venganza está asociada a la pena. ¿Por qué? Porque la venganza, dice Durkheim, es un acto de defensa que aun cuando sea instintivo y reflexivo, es un acto de venganza. No nos vengamos sino de lo que nos ha causado un mal, dice Durkheim, ¿sí? Y lo que nos ha causado un mal siempre es un peligro. ¿Eh? Y entonces esto tiene un nivel de unidad con la noción de pena, ¿no? Eh, y Durkheim dice algo ahí, porque es bastante grosero decirlo así, pero porque justamente dice, es un arma que tiene su valor solo, la venganza no es un arma que tiene su valor solo, que es un arma grosera, ¿sí? Actualmente nos protegemos más y mejor, va a decir Durkheim, con más eficacia, ¿sí? Entonces la pena actual produce sus efectos con una mayor conciencia, no es una mera reacción instintiva, una mera reacción pasional, digamos, a la herida de la conciencia colectiva, sino que hay una previsión, que hay una mayor reflexividad, digamos, en la aplicación de esa pena. Ahora, eh, la conciencia de los hechos no cambia los hechos, dice Durkheim también, ¿no? Entonces, los elementos esenciales de la pena son los mismos, aunque su aplicación sea más reflexiva, ¿sí? Es decir, la conciencia de los hechos no cambia los hechos, ¿sí? Yo puedo tirar esta fibra y cae, y no sé por qué cae. Ahora, si después tengo conciencia de por qué cae, y porque existe la ley de gravedad, no cambia que esto caiga,
¿está bien? La conciencia no cambia el hecho, pero sí puede hacer más reflexiva la aplicación de la pena, ¿sí? El análisis de la situación. Esto me parece que es importante. Y otra cosa que es importante que Durkheim dice y reconoce es que siempre la pena es una expiación del pasado, ¿sí? Un purgar, digamos, un delito anterior, ¿sí? Es una expiación del pasado. Lo que nosotros vengamos, dice Durkheim, lo que el criminal expía es el ultraje hecho a la moral de antes, ¿sí? El ultraje que ya hizo a la moral, ¿sí? Entonces, lo que Durkheim termina concluyendo de algún modo es que la pena consiste en una reacción pasional de intensidad graduada, ¿sí? Y Durkheim se pregunta entonces, ¿de dónde procede esta reacción? ¿Del individuo o de la sociedad? Bueno, ya sabemos de dónde procede, obviamente de la sociedad, porque es la sociedad la que castiga. Ningún individuo puede hacerlo por mano propia, digamos, ¿no? Esto no cabe, no forma parte del derecho penal, no forma parte de una pena legítimamente establecida por la sociedad, ¿no? Durkheim dice, es la sociedad la que castiga, ¿no? Y la prueba está en lo que dijimos hace un ratito, en que una vez que la pena es impuesta, ningún particular puede levantar esa pena, sino el propio Estado, y el Estado es la sociedad, ¿sí? Y ella reprime, eh, la pena, digamos, reprime y la sociedad es la que castiga, ¿sí? La sociedad castiga, reprime a través de la pena, aunque el afectado haya sido el individuo, ¿sí? Es decir, lo defiende como una herida a sí misma, aunque, digamos, la sociedad se defiende como sociedad, aunque el afectado haya sido el individuo, ¿sí? Y ahí vuelve con esta idea que ya también habíamos mencionado, de que digamos, el derecho penal tiene un origen religioso, eh, porque, ¿por qué Durkheim quiere fortalecer esa relación entre derecho penal y el origen religioso o el carácter religioso de este derecho penal? Porque justamente la religión es una cosa social, ¿sí? Recuerda, lo dijimos creo que en una introducción de Durkheim, justamente planteábamos eso, que para Durkheim un hecho social fundante es la religión, ¿sí? Porque es el modo en que las sociedades se representan. Por eso para Durkheim, lo dijimos en alguna discusión donde metimos incluso a Parsons, para Durkheim es importante el tema de las religiones porque es el modo en que las sociedades se conocen, se representan a sí mismas, ¿sí? Por eso Durkheim después se va a abocar a esta prototeoría del conocimiento, que ya está expresada acá, digamos, en alguna medida todos los elementos de la teoría de Durkheim, aunque va a tensionar en algún momento alguno de ellos, ya están planteados en esta primera obra, ¿no? Entonces, lejos de perseguir, volviendo a la cuestión de la religión, que es una cosa social, lejos de perseguir fines individuales, dice Durkheim, ejerce sobre el individuo una presión en todo momento, ¿sí? Presiona al individuo, no libera al individuo. Por eso es tan importante cómo va construyendo esta noción de solidaridad mecánica, que es el título de este segundo capítulo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, como se parece, fíjense cómo va construyendo analogías, ¿no? Como el derecho penal se parece a la religión, entonces se puede estar seguro de que si la religión persigue fines sociales, entonces el derecho penal también persigue fines sociales, ¿sí? Entonces, en las sociedades inferiores, dice Durkheim, los delitos más numerosos son los que lesionan la cosa pública, ¿sí? Y la cosa pública en las sociedades primitivas es la propia religión. Por eso viene como hermanada de alguna manera, o hermanados de alguna manera, el derecho penal y la religión, ¿sí? Entonces, delitos contra la religión, contra las costumbres, contra la autoridad, que en definitiva tienen la misma fuente, que es ese conjunto de creencias, ¿sí? Que la sociedad comparte, que generan esa conciencia colectiva, ese estado fuerte de conciencia colectiva, y que por eso un atentado contra ese estado fuerte de conciencia colectiva genera esa reacción, ¿sí? Entonces, la organización que existe, donde existe la pena, ¿sí? Es un tribunal. Siempre que se va a aplicar una pena, hay un tribunal, ¿sí? Y esto opera como un indicador de que la pena es organizada, ¿sí? Podríamos decir nosotros, más o menos organizada,
¿sí? Y vamos a hacer una cita que está en la página 113, Durkheim dice, sea cual fuere la manera como se componga, eh, comprenda a todo el pueblo o solo a unos elegidos, siga o no un procedimiento regular en la instrucción de un asunto como en la aplicación de la pena, solo por el hecho de que la infracción, en lugar de ser juzgada por cada uno, se someta a la apreciación del cuerpo constituido y que la reacción colectiva tenga por intermediario un órgano definido, deja de ser difusa, es organizada, ¿sí? Si hay un tribunal, la pena es organizada, ¿sí? La organización la organización podrá ser más completa, pero existe desde ese momento, ¿sí? Es decir, cuando hay pena es porque fue generada eh, a partir de una organización, por ejemplo, de un tribunal. Sea ese tribunal un cuerpo de expertos, o sea, una asamblea del pueblo, o sea, un tribunal, los juicios por jurados, vamos a poner por ejemplo, ¿sí? Entonces, Durkheim plantea acá en la página 113 una definición de pena. Entonces dice, la pena consiste pues esencialmente en una reacción pasional de intensidad graduada que la sociedad ejerce por medio de un cuerpo constituido sobre aquellos de sus miembros que han violado ciertas reglas de conducta. ¿Sí? Repito, la pena consiste pues esencialmente en una reacción pasional de intensidad graduada, ¿sí? Graduada porque es el tribunal quien decide finalmente qué pena se aplica, que la sociedad ejerce por medio de un cuerpo constituido sobre aquellos de sus miembros que han violado ciertas reglas de conducta. ¿Sí? Entonces, primero empezó definiendo el crimen se define por la pena, y luego entonces aborda la pena, ¿sí? La pena es esa, entonces, reacción pasional, pero organizada, ¿sí? Y es social porque digamos, por analogía de religión, pero fundamentalmente porque no lo ejerce una sola persona, sino un tribunal, y lo que hace es aplicarse cuando se hieren estados fuertes de la conciencia colectiva, ¿sí? Ahora, en el tercer punto de este segundo capítulo, perdón, Durkheim lo que va a decir, o con lo que se va a meter, es cómo se organiza, o por qué se organiza la conciencia colectiva. ¿Sí? Es decir, la fuente, el sustrato de toda esta vida moral que tienen las sociedades, ¿no? Y que además se constituye como autoridad moral, o sea, tiene tanta autoridad que la herida que se produce sobre alguna creencia fuerte, sobre algún estado fuerte de la conciencia colectiva, promueve una pena, ¿no? Que es lo que veníamos planteando. Entonces, Durkheim va a decir que un estado vigoroso, ¿sí? De la conciencia colectiva es fuente de vida. Esto es importante. Y también va a decir que una representación, y acá usa una palabra que después va a cobrar mayor intensidad, pero es importante lo que dice acá, aunque no la use mucho, usa mucho más conciencia colectiva, pero dice una representación no es una simple imagen de la realidad, una sombra proyectada en nosotros por las cosas. Es una fuerza que suscita en su alrededor un torbellino de fenómenos orgánicos y físicos, ¿sí? Una representación tiene, digámoslo así, entidad propia, es una fuerza que suscita un torbellino de fenómenos, ¿sí? Una creencia, dice Origen, no habla de creencia, habla de representación, una creencia adquiere mucha energía solo, ¿sí? Por ser sentida por una misma comunidad de personas, ¿sí? Es decir, no hay una creencia individual. Una creencia es fuerte y una creencia puede ser herida, ¿sí? Si abarca a un conjunto grande de personas, ¿sí? Da lugar a lo que luego, digamos, no ahora, no en este momento, pero sí en las reglas del método sociológico, por ejemplo, Durkheim va a llamar corrientes sociales, ¿sí? Y me parece interesante leer lo siguiente, para que quede claro esto que estamos diciendo, continuando con la creencia. Dice, si alguno expresa ante nosotros una idea que era ya nuestra, la representación que nos formamos viene a agregarse a nuestra propia idea, se superpone a ella, se confunde con ella, le comunica lo que tiene de vitalidad.
¿sí? De esta fusión, ¿no? Cuando alguien viene a reforzar de alguna manera lo que yo ya creía, ¿sí? De esta fusión surge una nueva idea que absorbe las precedentes y que como consecuencia es más viva que cada una de ellas tomadas aisladamente, ¿sí? Es decir, cuando se fortalecen esas ideas, por eso socialmente ocurre esto, y eso que se ha fortalecido se nos impone desde fuera a nosotros como individuos, ¿sí? Esto es lo que Durkheim está planteando. Entonces, Durkheim pone un ejemplo, que es un ejemplo que también ponemos siempre nosotros, cuando dice, bueno, en las asambleas numerosas una emoción puede adquirir una tal violencia porque la vivacidad que se produce en cada conciencia se reproduce en las otras, ¿sí? Digámoslo en otros términos, somos capaces en una asamblea numerosa o en un espacio de masas de actuar de una manera que estamos convencidos, pero que no lo haríamos fuera de ese contexto, ¿sí? Solamente porque, bueno, porque se genera un estado de conciencia masivo, ¿sí? Que nos hace pertenecer de alguna manera, fortalece y da lugar a algo nuevo, ¿no? Entonces, dice Durkheim, si los sentimientos que ofenden el crimen son los más universalmente colectivos, es imposible que toleren la contradicción. Necesariamente tiene que castigarlos, ¿sí? Tiene que castigarlos. Entonces, la fuerza contra la que el crimen viene a chocar, ¿sí? Es demasiado intensa para reaccionar con moderación, ¿sí? Es decir, hay un estado fuerte de conciencia, el crimen atenta contra ese estado fuerte de conciencia, ese estado fuerte de conciencia le pone un límite, entonces la pena tiene que ser grande cuando se hiere o se pretende herir, ¿sí? Ese estado de conciencia. Y es gracias, dice Durkheim, a esa intensidad justamente que se mantiene el mismo grado de energía. Es decir, defendemos esa creencia colectiva, esa conciencia colectiva, con esta intensidad, y por eso también se mantiene. Si no la defendiéramos, no se podría mantener, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que ha declinado, que ya no es tan importante, por eso lo importante no es el hecho, la conciencia del hecho no cambia el hecho, dice, lo importante no es el hecho, sino lo que provoca en la conciencia colectiva, ¿sí? Entonces, en el sentido de lo que veníamos planteando, decíamos también, ¿no? La pena es una expiación del pasado, ¿no? Entonces, en la noción de expiación, ¿sí? Existe la idea de una satisfacción concedida, dice Durkheim, a algún poder real o ideal superior a nosotros, ¿sí? Ese poder real o ideal superior a nosotros es la sociedad, ¿sí? No es ninguno de nosotros, ninguno de los individuos, de las personas en particular, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando pedimos la represión del crimen, es algo ya consagrado por encima de nosotros. Siempre hablamos de algo que está por encima de nosotros. Por eso, dice Durkheim, el derecho penal conserva su origen religioso, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque los actos que castiga, vamos a poner estos términos, es como si fuesen atentados contra una cosa trascendental, ¿sí? Contra un ser o contra un concepto, pero sobre algo trascendente, sobre algo divino, vamos a ponerlo en estos términos, ¿sí? Entonces aparecen sobre nosotros como algo superior, como algo sagrado, ¿sí? Eso es lo que ofende el crimen en estas sociedades donde prima el derecho penal. Entonces, si esos sentimientos colectivos fueran, dice Durkheim, de intensidad mediocre, no existiría más la pena, se deja de penar, ¿m? Más allá de que el hecho sea el mismo. Entonces, lo que insisto con esta idea que Durkheim plantea, lo que genera el crimen no es el hecho, sino la pena que percibe el hecho, ¿sí? El hecho ofende la conciencia colectiva, pero el indicador que tenemos para saber que ese hecho ha ofendido la conciencia colectiva es justamente que genera una pena, ¿sí? Que es una reacción pasional, medida, organizada, ¿sí? Por la sociedad en su conjunto a través de un tribunal, de una asamblea, etc., ¿sí? Entonces, esos sentimientos, dice Durkheim, son colectivos y representan a la sociedad, ¿sí? Al vengarlos, es ella, es la sociedad, y no nosotros, en tanto individuos, los que estamos vengando, ¿sí? Es algo superior al individuo, siempre es algo superior al individuo. Y en realidad, lo que dice Durkheim también es, puede ocurrir que la reacción penal, o sea, que la pena que se produzca frente a un hecho, no sea uniforme, ¿sí? Entonces, lo que dice Durkheim es, bueno, puesto que la gravedad del acto criminal varía
en función de los mismos factores, la proporcionalidad que por todas partes se observa en el crimen y el castigo se establece con una espontaneidad mecánica, dice Durkheim, ¿sí? Perdón. Lo que hace entonces la graduación de los crímenes es también lo que hace la de las penas. Las dos escalas, ¿sí?, no pueden dejar de corresponderse, dice Durkheim, y esta correspondencia es necesaria y útil. Vamos a ver este concepto de utilidad, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear acá es fundamental en el siguiente sentido, estamos aproximadamente por la página 120. La ofensa, ¿sí?, es a todas las conciencias individuales en general. Pero no es que afecta a una conciencia más otra conciencia, más otra conciencia, más otra conciencia, ¿sí?, sino que es general porque es colectiva. Y este es un concepto que también Durkheim va a desarrollar en las reglas del método sociológico, cuando plantee que justamente los hechos sociales son generales por ser colectivos y no colectivos por ser generales. Es decir, no porque se repiten en todos los individuos pasan a ser colectivos, sino porque brotan del conjunto de la sociedad, de los individuos que ya están asociados y que por tanto son una realidad diferente, una realidad sui generis, dice Durkheim, es distinta, ¿sí? Es distinto el sustrato de esa realidad, ¿no? Entonces, el carácter social de esta reacción deriva del carácter social de los sentimientos ofendidos, ¿sí? No es el sentimiento individual de tal o cual persona, sino el conjunto de los sentimientos, lo que es el sentimiento colectivo, ¿sí?, la conciencia colectiva, lo que está herido, ¿sí?, frente a esa agresión. Entonces, por el hecho de que esto ya está en todas las conciencias, de antemano está en todas las conciencias, porque su origen es justamente social, la infracción que se comete suscita en todos los testigos que conocen la existencia una misma indignación, ¿sí? Vamos a dejar de lado los ejemplos, algunos relativamente recientes, ¿no?, de como una reacción desmedida frente a determinadas situaciones, pero esto es lo que ocurre, como ya está en cada uno de nosotros, apela, digamos, a algo que nosotros ya tenemos, que es esa conciencia común, esa conciencia colectiva, que la tenemos justamente por pertenecer a esa sociedad, y más aún, somos individuos porque pertenecemos a esa sociedad. Si no perteneciéramos, no seríamos individuos, ¿no? Durkheim esto lo plantea claramente. No hay un individuo por fuera de la sociedad es un dato, el individuo en todo caso es individuo porque la sociedad le otorgó derechos que lo constituyen en un individuo, ¿sí? Y vamos a ver eso dentro de un rato. Entonces, no solo la reacción es general, ¿sí?, sino que además es colectiva. Y ahí vamos entonces a precisar, ¿no?, esta relación o esta diferencia, si se quiere, entre general y colectivo, ¿sí?, que no es la misma cosa, dice Durkheim, no se produce aisladamente en cada uno, sino con un conjunto, una unidad que varía según los casos, ¿sí? Entonces, el crimen, ¿qué función tiene en una sociedad? Porque tiene una función, y tiene una función positiva, por eso el crimen es necesario, por eso el crimen es normal, ¿sí? Esto lo vamos a tematizar en el capítulo 3 de las reglas del método sociológico. El crimen aproxima las conciencias honradas y las concentra, dice Durkheim, ¿no? Entonces, los sentimientos que están en juego, ¿sí?, sacan toda su fuerza del hecho de ser comunes a todo el mundo, son enérgicos porque son indiscutidos. No hay crimen posible si ese respeto no es verdaderamente universal, ¿sí? Deja de penarse aquello que ya no es universal. Por eso, cuando las sociedades avanzan y las sociedades se diversifican y ya ese universal no existe, declina esa producción de lazo social y hay que encontrar su fuente en otro lado. Y esa fuente Durkheim la va a encontrar en la división del trabajo social. Entonces, puesto que es la conciencia común, estamos más o menos por la página 121, la que sufre el atentado, es preciso que sea ella la que lo resista, y por consiguiente, siempre la resistencia a un atentado contra un Estado fuerte de la conciencia colectiva es colectiva, ¿sí? Más allá de que el atentado haya sido producido por un individuo sobre otro individuo, ¿sí? Pero la reacción es colectiva, la pena es colectiva, ¿sí? Entonces,
lo que Durkheim va a plantear, así termina el punto 3, en el punto 4, es que justamente entonces el análisis de la pena confirma la definición de crimen, ¿sí? ¿Y qué era el crimen? Bueno, el crimen consiste esencialmente, dice Durkheim, en un acto contrario a los estados fuertes y definidos de la conciencia común, lo que venimos diciendo reiteradamente, ¿no? De allí derivan todos los caracteres de la pena. ¿Mm? Todo lo que dijimos hasta el momento. Entonces, de esta manera se ve, dice Durkheim, que la especie de solidaridad que al derecho, se ve el tipo de solidaridad o la especie de solidaridad que el derecho penal simboliza, ¿sí? Y él va a decir, hay en nosotros dos conciencias, ¿no? Una contiene estados personales, que es la personalidad individual. La otra, ¿no? La conciencia individual, vamos a decir así. La otra comprende estados comunes a toda la sociedad, es el tipo colectivo, la sociedad. Cuando uno de los elementos, ¿no? de esta última, de la que comprende a los estados comunes de toda la sociedad, determina nuestra conducta, ¿no? Actuamos en vista de nuestro interés personal, sino en virtud de intereses colectivos. ¿Sí? Entonces, ambas conciencias, dice Durkheim, lógicamente, son solidarias, ¿sí? Responden las dos a un mismo sustrato orgánico, que es la sociedad en su conjunto. Ahora, no es, cuando nosotros tenemos, digamos, nuestra conciencia es más fuerte en términos colectivos, cae la conciencia individual, y cuando nuestra conciencia individual es más fuerte, nuestra conciencia colectiva decae, ¿sí? Entonces, lo que Durkheim va a decir es, como ambas son solidarias, en verdad lo que resulta es una solidaridad sui generis que, nacida de semejanzas, liga directamente al individuo a la sociedad. Y esa solidaridad, eso que une al individuo con la solidaridad, con la sociedad, esa unión del individuo con la sociedad, esa solidaridad que es la unión del individuo con la sociedad, ese lazo social, ¿sí? Durkheim lo llama solidaridad mecánica. ¿Y por qué mecánica? Porque la forma de unirse que tienen las partes de la sociedad, en este caso los individuos, dice, es como ocurre con la materia inorgánica. Son moléculas iguales que se pegan una al ladito de la otra y se relacionan por la semejanza que tienen. No hay una diferenciación funcional entre esas partes, ¿sí? Por eso la llama mecánica, no porque sea artificial, ¿sí? Sino porque ocurre, lo relaciona a los fenómenos de las moléculas inorgánicas. Entonces, eh, lo que Durkheim va a plantear en la página 124 es que esta solidaridad no consiste solo en una unión general e indeterminada del individuo al grupo, sino que hace también que sea armónico el detalle de los movimientos. En efecto, como esos móviles colectivos son en todas partes los mismos, producen en todas partes los mismos efectos. Por consiguiente, siempre que entran en juego, las voluntades se mueven espontáneamente y con unidad en el mismo sentido, ¿no? Esta idea de que va todo juntito, todo pegado, porque la conciencia colectiva se nos impone y cada uno de nosotros individualmente tiene las dos conciencias, una personal y una colectiva, ¿sí? O la colectiva, vamos a decir así. Bueno, cuando se nos impone la conciencia colectiva, entonces lo que tenemos es que la sociedad está primando sobre nosotros, sobre nuestros sentimientos. Y esta solidaridad es lo que da expresión, dice Durkheim, al derecho represivo, ¿sí? Los actos que prohíbe y califica de crímenes el derecho represivo son de dos clases. Manifiesta una diferencia violenta con el agente que los consuma y el tipo colectivo, ¿sí? Es decir, lo separa, ¿sí? Del tipo colectivo a la gente que consuma el crimen. O la otra acepción, digamos, es que ofende al órgano de la conciencia común, ¿sí? Esta es la característica que tiene el derecho represivo. Se aplica el derecho represivo cuando se ofende a un estado fuerte de la conciencia común, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, en ambos casos, en las dos acepciones que acabamos de dar, la fuerza ofendida es la misma, ¿sí? Es un producto, y esto es muy importante, es un producto de las semejanzas sociales más esenciales, es el producto
de las semejanzas sociales más esenciales y tiene por efecto mantener la cohesión social que resulta de tales semejanzas. ¿Sí? Es esta fuerza la que el derecho penal protege contra toda debilidad. ¿Sí? Por eso es el derecho penal prima o punitivo, digamos, que es pasional, todo lo que dijimos antes, prima en las sociedades primitivas, en las sociedades menos desarrolladas, donde es más fuerte la conciencia colectiva, donde están más arraigadas las cuestiones sagradas de la religión, ¿sí? Y en ese sentido, la pena también cumple, dice Durkheim, un papel útil. Porque en realidad, y esto es interesante, ¿por qué es útil? No porque sirva necesariamente para corregir al culpable, o para intimidar a los posibles imitadores incluso, ¿no? Un poco, si se quiere, contradiciéndose con lo que habíamos planteado antes, de decir, bueno, la pena tiene que servir como ejemplo para inhibir, digamos, a otras conciencias malas como las que acaban de cometer ese crimen, ¿no? No sirve entonces para resarcir la situación, muy secundariamente podría servir para inhibir a posibles imitadores. Lo que Durkheim dice, y esto es fundamental, es que su verdadera función es mantener intacta la cohesión social, conservando en toda su vitalidad la conciencia común. Entonces nos sirve, digamos, así Durkheim dice, sirve a los buenos la pena, porque es lo que los, vamos a ponerlo así en términos mucho más coloquiales, los regocija de alguna manera en su colectividad. Les muestra que siguen siendo iguales, les muestran que esos sentimientos siguen siendo fuertes y que están dispuestos a reaccionar pasionalmente, aunque sea de manera graduada, sobre aquello que ofende la conciencia colectiva. ¿Está bien? Esto es lo que Durkheim está planteando. Entonces, es el signo, dice Durkheim, que testimonia que los sentimientos colectivos son siempre colectivos, ¿sí? Que la comunión de espíritus es en una misma fe, permanece intacta y por esta razón repara el mal que el crimen ha ocasionado a la sociedad. Cabe decir, sin que sea paradoja, que el castigo está sobre todo destinado a actuar sobre las gentes honradas, lo que decíamos recién, pues como sirve para curar las heridas ocasionadas a los sentimientos colectivos, no puede llenar su papel sino allí donde esos sentimientos existen y en la medida en que están vivos. ¿Sí? Si esos sentimientos dejan de existir, si no importa ya la aplicación de la pena, bueno, eso ha devenido en una conciencia débil que ya no tiene ningún sentido que sea castigada. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí al final de este capítulo 2, dice, entonces, de este capítulo resulta, dice Durkheim, que existe una solidaridad social que procede de que un cierto número de estados de conciencia son comunes a todos los miembros de la misma sociedad, es la que de una manera material representa el derecho represivo, y la parte que ocupa en la integración general de la sociedad depende evidentemente de la extensión mayor o menor de la vida social que abarque y reglamente la conciencia común. Entonces, la solidaridad mecánica es aquella que yo no la puedo ver, pero sí, digamos, caracteriza digamos, a las sociedades que operan por semejanzas, y mecánica porque, bueno, justamente porque el estado de la conciencia colectiva es fuerte, la sociedad prima, y una digamos, herida o un crimen, una agresión a ese estado fuerte de la conciencia colectiva, genera una reacción por parte de la sociedad a través de la pena. La pena define entonces al crimen. ¿Sí? Vamos a ver ahora en el capítulo 3 la solidaridad orgánica.